según San Marcos, en el capítulo 14, voy a leer los versos 26 al 31. Cuando todos lo tengan, hermanos, me dicen amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este testimonio de la hermana. Y gracias, Señor, por esta palabra. Señor, ayúdenos a poder entender este mensaje y ayúdeme a mí a exponerlo. Padre, ayúdenos a entenderlo, Señor. Ilumine nuestras mentes y que sea el Espíritu Santo el que esté hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por su amor y por su misericordia, por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esto que voy a estar hablando, hermanos, es algo bien importante, es parte de nuestra humanidad, todos como humanos. Siempre me llama mucho la atención que el apóstol Pedro dice: aunque todos te nieguen, yo no. Yo no. Eso es de humanos, hermanos. Siempre queremos ser los que sobresalimos, queremos ser los que tenemos el primer lugar. Cuando venimos a Cristo comenzamos un proceso, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Comenzamos un proceso, y esas asperezas, esas carnalidades, esas humanidades, Dios tiene que ir limándolas. Y ahí es donde entramos en ese proceso y a veces sufrimos esas situaciones. Quiero que Pedro, hermanos, él negó al Señor. Él dijo: aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer, yo no. El Señor Jesucristo ya sabía que Pedro lo iba a negar, y no solo Pedro, todos, y que todos lo iban a dejar. Y él mismo se los está diciendo ahí. Dice el versículo 27, dice: entonces Jesús les dijo: todos, note usted la palabra ahí, todos, dice, os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, todos se van a avergonzar, o todos van a salir huyendo, todos me van a negar, todos. Vea que Pedro, y no es el fin de admirarnos de él o criticarlo, no. El punto es, hermanos, es hacer un examen personal de nosotros mismos, un examen personal de que todos tenemos esa humanidad de que yo no, aquellos sí, pero yo no. Y siempre, hermanos, nos sentimos mejores que los demás. Hay eso, porque es esta carne que tenemos, es el diablo y los demonios que están en función en este planeta Tierra. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, que en esta mente humana, carnal, siempre queremos, hermanos, ser exaltados, ser, yo no, aquel no sabe hacer las cosas, pero yo sí las hago mejor. Amén. Aquel no sabe X cosa, pero yo sí puedo, yo soy más inteligente, yo soy más sabio, yo soy más espiritual, soy un mejor cristiano, yo soy mejor. Aunque no lo digamos con nuestra boca, pero hay ese sentimiento, y ese sentimiento es parte de la carne, y Satanás usa la carne para exaltarnos o para meternos esa idea de exaltarnos a nosotros mismos. Esa es, hermano, la tendencia humana, y es motivada por el orgullo que existe en el ser humano.
Ahora, ya Jesucristo, como vimos en el pasaje, ya Jesucristo sabía que eso iba a suceder, de que todos lo iban a dejar. Es algo bien importante, hermanos, que Dios lo sabe todo, Jesucristo lo sabe todo. Él conoce el futuro a la perfección. Si yo cometo un error, si hago una falta hoy, después de salir de aquí, Dios ya lo sabía. No es que Dios la haya programado para que yo lo haga, no, la decisión es mía, la decisión es personal, tenemos que estar bien claros en eso. Yo decido si cometo el error o no cometo el error, pero si lo voy a cometer, ya Dios lo sabía. Me estoy explicando, hermano. Ya Dios lo sabía. Ahora, Dios no quiere, pero va a depender de mí, de mi decisión que yo tome. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le doy cabida al diablo? ¿Le doy cabida a la carne? ¿Le doy cabida a mi carnalidad o a la mundanalidad o no? Entonces, Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia y en su sabiduría, nos previene para evitarnos cometer el error, para que no caigamos en algo que después nos va a doler, nos va a entristecer. Mire, Pedro, y eso lo vamos a ver más adelante, Pedro era una persona que él iba a ir al cielo. Él está en el cielo. Jesucristo ya sabía que Pedro iba a ir al cielo. Él lo sabía. Jesucristo sabía que Judas se iba a perder, y eso lo vemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que Judas era el que se perdía, todos los demás iban a salvarse, iban a ir al cielo. Ahora, nosotros como humanos no sabemos, pero sí debo de saber, hermanos, si yo estoy en Cristo o no estoy en Cristo, porque ahora si yo he creído en Cristo y lo he aceptado como mi Señor y como mi Salvador, Él me ha salvado. Y esa seguridad debemos de tenerla todos. Yo creí en Cristo, he creído en el Señor Jesucristo, soy salvo y estoy en Cristo. Pero eso no me va a evitar de cometer errores. Y de que vengan ciertas cosas a mi vida que me van a doler, que me van a herir. Muy bien. Ahora veamos, hermanos, que en el verso 27 el Señor Jesucristo dice, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Vea lo que dice enseguida, porque escrito está. O sea, escrito está. Eso estaba en el Antiguo Testamento, estaba profetizado que eso iba a suceder. Ahora, Pedro no tenía que hacerlo, pero él decidió hacerlo. Dice, heriré al pastor de las ovejas. Dice, y las ovejas serán dispersadas. ¿Quiénes serán las ovejas? Los discípulos, los apóstoles. Van a ser dispersados. Me van a abandonar, van a irse. Versículo 28 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vea el verso 29, hermanos, que es interesante que Pedro insiste. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Ve, hermano, la humanidad, la carnalidad, el egocentrismo, el orgullo humano, así somos. Amén. Bueno, yo no sé si usted es así, amén, pero yo sí, hermanos. Somos, yo tengo que estar cuidando, yo tengo que estar velando por mi mente, por mi vida. Ahora, no es que yo soy el que voy a librarme, pero tengo que estarle pidiendo al Señor, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Estoy siendo atacado por este pensamiento de orgullo, este pensamiento de vanidad, este pensamiento de sentirme superior a los demás. Tengo que estar velando. La palabra de Dios dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Velad y orad. Entonces yo tengo que, Señor, por favor, ayúdame. Soy tentado, el diablo me está queriendo llevar a algo que yo sé que te voy a desagradar a ti y que me va a llevar a pecado y que Dios va a tener que disciplinarme. Porque si yo caigo en una situación que es pecado y que es desagradable a Dios, Dios va a tener que hacer algo para que yo aprenda a no hacer esas cosas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, Pedro aquí dice, el versículo 29, dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Vea el verso 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me vas a negar 3 veces, Pedro, Pedro, me vas a negar. Verso 31. Mas él con mayor insistencia decía,
Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos empezaron a decir lo mismo. Ahora, hermanos, Pedro insiste que él no. Esa insistencia, y él se jacta de su fidelidad, y está jactándose. Eso es jactancia de su fidelidad, y pretende ser valiente hasta la muerte. Y más que todos los demás. Más que todos los demás. Yo soy mejor. ¿No le ha pasado a usted eso? Sí. Yo soy mejor. ¿Y por qué no me pusieron atención? ¿Por qué no me aplaudieron? ¿Por qué no me exaltaron si yo soy mejor? Y si alguien dice, hermano, qué bueno estuvo el estudio, qué buena la escuela dominical, hermano Ramiro, entonces entra el celo. ¿Y por qué a mí no? Cierto. ¿Por qué al hermano sí y a mí no? Así somos, hermanos. Y mire, y gracias a Dios, somos salvos, somos hijos de Dios. No sé si todos los que estamos aquí, quisiera que todos, pero vamos a decir que somos todos hijos de Dios y que todos vamos a llegar al cielo, pero todos tenemos esas luchas, hermano. Todos tenemos esas luchas y todos tenemos que estar batallando, lidiando con la carne y reprendiendo al diablo, porque el diablo es real y los demonios son reales. Hay que estar lidiando, hay que estar reprendiéndolo en el nombre del Señor Jesucristo y pidiéndole al Señor que nos ayude. Amén. A poder vivir, hermanos, una vida cristiana mejor. Y para poder vivir una vida cristiana gozosa, que demos un buen testimonio, porque si no andamos amargados, hermanos. Amén. Si no vamos a vivir con la amargura encima, ¿por qué? Porque traemos el diablo encajado en el cuello. Y hermano, ¿y por qué? Porque no nos lo bajamos, no le decimos que en el nombre del Señor Jesucristo te bajas de aquí, te vas de aquí, porque yo voy a servirle al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, hermanos, que la vida cristiana o el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Mire, gozo, paz, paciencia, benignidad. Amor hacia el prójimo. Si yo, hermanos, lucho con ese amor y digo, Señor, yo quiero amar a mi hermano, quiero amar a mi hermana, tengo que cuidar mi boca o mi mente, porque primero los pensamientos aterrizan aquí por medio de Satanás y después comienza uno a sacarlos por aquí. Hermano, eso no es amar al prójimo. Y entonces comienza a venir la amargura, el gozo se va y empiezan los problemas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, aquí Pedro, y no es el fin criticarlo, él comenzó a jactarse de soy mejor, soy esto, soy más fiel. Y eso, el ser un siervo de Dios, serle fiel a Dios, servirle con fervor, aún haber muerto o morir por la causa, porque Pedro murió por la causa de Cristo, murió por la causa del Evangelio, y eso no es malo. El problema es, o lo malo es cuando nos jactamos de que yo soy mejor, aunque no lo saquemos por la boca, simple y sencillamente que le demos cabida aquí, hermanos, y que ya empiece a dar vueltas aquí. Y ya, hermanos, ya caímos en el error, en el problema. Eso, hermanos, eso provoca discusiones, heridas. La jactancia forma división entre mí y Dios, entre usted y Dios. Y forma división entre los hermanos, la jactancia. ¿Sí, hermanos? Amén. Si, hermanos, si uno comienza a jactarse, a sentirse superior, hermanos, eso forma división entre hermanos, entre hermanas. Y primeramente me divide de Dios, me separa de Dios. No es que estoy hablando de salvación, no estoy hablando de perder salvación, no. Estoy hablando se rompe la comunión con Dios. Y cuando se rompe esa comunión con Dios, hermanos, empiezan los problemas entre hermanos en la iglesia. Porque, hermanos, la jactancia es pecado. El jactarnos, eso es pecado, forma división. Porque la jactancia es fruto de la soberbia, del orgullo.
De ahí nace el menosprecio hacia las demás personas, el jactarme, porque si yo me estoy jactando, yo me siento superior a las demás personas, ¿cierto? Amén. Me siento superior y de ahí nace el menosprecio hacia los demás, a ver a los demás como indignos. ¿Por qué él está ahí? ¿Por qué no debería de estar ahí el hermano? El hermano no sabe ni hacerlo. Lo hace mal y se equivoca mucho. No debería de estar ahí. Pues reclámale al Señor, porque el Señor fue el que lo puso, ¿verdad? Amén. O sea, hermanos, y es que eso viene a la mente y eso es puro diablo. Ese es el diablo, Satanás. Mire, Satanás es el enemigo acérrimo de Dios y de la iglesia de Cristo. Y esta es la iglesia de Cristo. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Tenemos que darnos por enterados que Satanás es el enemigo y que el Señor Jesucristo lo reprenda. Pero no es él solo, tiene millones de demonios o billones de demonios que andan sueltos. Y que el Señor Jesucristo nos proteja, nos cuide, ponga un vallado en nuestra vida, en la iglesia y en todo lo que hagamos, hermano, en el matrimonio. Y hasta aquí, gracias a Dios, pues el Señor nos ha guardado y nos ha protegido, ¿cierto? Ahora, hermanos, Pedro, el apóstol, se sintió superior, más valiente, más fiel al Señor que todos los demás. Y de ahí, hermanos, se desencadenan muchos otros sentimientos negativos. Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos se nieguen, yo no lo voy a hacer. Y estoy dispuesto a dar mi vida por ti, a ir a morir por ti. Estoy dispuesto a hacerlo. Ahora, hermanos, vamos a pasar a otro pasaje, al Evangelio de Juan. Ahorita les voy a decir a dónde vamos a ir. Vamos a leer otro pasaje que va de la mano con esto y para poder entender un poquito mejor esto, en el cual vamos a aprender varias cosas muy importantes. Vamos a aprender el maravilloso amor de Dios. Ese amor tan grande. Mire, eso que puse aquí, la palabra agapao, la que está allá en rojo es en griego, la que está acá es ya traducida al español. El amor de Dios es incondicional, dispuesto a dejarlo todo sin reservas. Jesucristo dejó su trono, ¿cierto? Amén. Dejó todo, dejó su gloria, se despojó de su gloria, él no estimó al seguir siendo igual a Dios, dejó su trono, dejó su comodidad, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, por amor a la iglesia. Ese es el amor del Señor hacia nosotros, un amor maravilloso, abnegado, de renuncia y sacrificial, un amor sacrificial. Ahora, hay otra cosa también que vamos a aprender. La paciencia de Dios para con nosotros. Mire, Jesucristo ya sabía que todos lo iban a negar. Señor Jesucristo se los está diciendo, no los está condenando, les está diciendo, me van a dejar. Pero el Señor, cuando hace la oración en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice, Señor, ellos han recibido tu palabra. Ellos la han guardado. Y todos han sido preservados. Solamente uno se pierde, Judas. Ahora, solamente Judas, el que se va a perder, todos los demás están guardados, porque han querido obedecer tu palabra. ¿Qué es la obediencia a la palabra? Pues creer en el Señor Jesucristo. Ellos han creído que tú me enviaste. En el capítulo 17, ahí al principio dice que la salvación es conocer a Dios el Padre y a tu Hijo a quien has enviado. Ahí está la salvación, ¿no? Creerle, aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si la persona cree con todo su corazón que Jesucristo es Dios, que murió, que resucitó y que está vivo y que está sentado a la diestra del Padre, esa persona, si cree de verdad en su corazón, es salvo. Eso es la salvación, hermanos. Amén. Y cuando una persona es salvo, entra
por la puerta, la cual es Cristo, y comienza un camino. En ese camino, el cual es Cristo, ahí es donde comienza la santificación. Ahí es donde comienza esa santificación, y ahí es donde Dios, hermanos, nos tiene tanta paciencia. Nos tiene paciencia a ti, a mí y a cada uno de nosotros, porque todavía somos pecadores, fallamos. Hacemos cosas que no debemos de hacer. El Señor tiene paciencia, tiene que estarnos disciplinando, tiene que estarnos enseñando, a veces más duro, a veces menos duro, pero el Señor ahí está trabajando con nosotros. La paciencia de Dios para con nosotros. Otra cosa que quiero que aprendamos, hermano. Nosotros no amamos a Dios como Él nos ama a nosotros. Mire, vamos al Evangelio de Juan, hermano, por favor, en el capítulo 21. Vamos a ver un ejemplo bien importante en el capítulo 21, verso 15. El Señor Jesucristo dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le hace una pregunta aquí bien importante, el verso 15, hermanos. ¿Me amas más que estos? Bueno, cuando yo estaba viendo esto, digo, yo no sé cuál es el amor que yo tengo hacia Dios. Si es el amor que Pedro respondió, o ni siquiera llego ahí, o es, ¿qué amor es? A veces, hermanos, mire, como humanos, a veces uno puede decir, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, y lo está uno diciendo en serio. Pero a veces, hermanos, no estamos dispuestos ni siquiera a hacer absolutamente nada para el Señor. A veces, hermanos, nos avergonzamos de traer la Biblia, de sacar la Biblia, de leer la Biblia. Hermanos, y a veces podemos sentirnos esa emoción de decir, yo estoy dispuesto a morir por el Señor Jesucristo, por causa del Evangelio. En este versículo 15, el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Ahora, ¿por qué le pregunta más que esto? Porque Pedro había dicho, si todos te niegan, yo no te voy a negar. Entonces tú me amas más que estos. Todos estos te van a negar, si todos estos te niegan, pero yo no. Entonces aquí el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas más que todos los demás? ¿Y Pedro lo había negado? Sí, lo había negado. Se cumplió como el Señor Jesucristo se lo dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Lo negó, sí lo negó. Igual que todos los demás, sí, igual que todos los demás. Aquellos lo negaron, Pedro también lo negó. Pedro, el que decía yo, ¿y sabe cuál es el problema, hermano? El problema es decir, yo sí puedo. Porque en el momento que digo, yo sí puedo, ahí entra la carnalidad de uno. Y separado del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Amén. O sea, para la obra de Dios, no. ¿Por qué, hermano? Porque esta obra es espiritual, y esto se ha de hacer espiritualmente. Sea afuera, sea adentro, sea donde sea en el hogar, sea donde sea. Pero para que la obra del Señor camine en el hogar, afuera en la calle, si vamos a confesar, si vamos a dar un buen testimonio, tiene que ser el Señor en ti y el Señor en mí. Porque separado de Cristo nada podemos hacer. Ahora, no es que Cristo no vive en nosotros y está entrando y saliendo. No, es que se rompe la relación, se rompe la comunión por causa de nuestra jactancia, por causa de nuestro orgullo, por causa de creernos suficientes. ¿Me explico, hermanos? Amén. Por causa de que yo me crea suficiente, que yo soy mejor que aquel, que mi esposa, que el hermano en Cristo, que de quien sea, yo soy mejor, ¡pum!, se rompió la comunión. Se quiebra la comunión. Y entonces comenzamos a hacer cosas tontas. Y comenzamos a hacer cosas tan tontas que decimos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te alejaste del Señor. Amén. Pedro, si no se hubiera jactado, tal vez hubiera hecho un poquito más de lo que hizo. Tal vez no lo hubiera negado, algo hubiera pasado, no sé. Pero se jactó, dijo, no, todos sí, pero yo no. Pues tú menos.
Y luego, ¿qué causó ahí? Una discusión entre todos. Yo tampoco, y todos ahí empezaron a alegar de que ellos tampoco. Bueno. Y luego el Señor acá le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro, dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí hay algo bien importante, hermano. La respuesta de Pedro fue la palabra de abajo, fileo, que es un amor fraternal entre hermanos, de padres a hijos o hermanos en Cristo. Esa palabra es la que se usa en el griego, fileo. Pero el Señor Jesucristo no le está preguntando de esa palabra fileo, le está preguntando de la palabra de arriba, agapao. Esa es la palabra que Jesucristo dice. En otras palabras, Pedro, si lo dijéramos de esa manera, Pedro, tú agapao a mí. Pedro dice, sí, fileo, yo a ti. Entonces, el amor por el cual el Señor Jesucristo le está preguntando es ese amor incondicional, dispuesto a dejarlo todo, todo sin reservas, dispuesto a morir, dispuesto a no avergonzarse, dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, dispuesto a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Pedro le dice, Señor, sí, pues tú sabes que yo te quiero. Esa es la palabra, esa es la respuesta de Pedro. Señor, tú sabes que te quiero. Te quiero como amigo. Te quiero como un amigo. Pero cuidado que me hagas mala cara porque dejas de ser mi amigo. Cuidado que ya no me convino, dejas de ser mi amigo, ya no. Porque así es la amistad, ¿verdad? Inclusive hasta como hermanos en Cristo. Si el hermano no me saludó, si el hermano esto o aquello, o no me dio por el lado que a mí me gusta, no, ya no. Este hermano antes sí me ponía en alto, pero ya no. Entonces, hermano, esa fue la respuesta de Pedro. Y luego el Señor Jesucristo le dice, vea la paciencia del Señor. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero el problema aquí es la traducción, que es igual de la pregunta del Señor, pero en el original no es así. La respuesta de Pedro fue la de abajo, fileo, un amor fraternal entre hermanos o amigos o de padres a hijos. Vea lo que le dice el Señor Jesucristo. Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, predica, confiesa a Cristo, predica el Evangelio. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le pregunta con la palabra de arriba. Esa es la palabra original del griego con el cual se escribió. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, Pedro le responde de la misma manera, te quiero, te aprecio. No igual. Ahora, Pedro estaba entendiendo, sí, Pedro estaba entendiendo el idioma de Cristo, pero Pedro le responde de otra manera, con otra palabra. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Esa fue la palabra de el Señor Jesucristo. ¿Me quieres? Entonces me quieres, me aprecias. Y vea lo que dice la siguiente palabra. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Ahí Pedro se sintió confrontado, se sintió desnudo, se entristeció 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó? 3. El Señor Jesucristo le está preguntando que si lo ama con ese amor incondicional, dispuesto a dejarlo todo sin reservas, pero le responde de la otra manera, te quiero, un te quiero. Después el Señor Jesucristo en el verso 17 le dice, entonces, ¿me quieres? ¿Ese es el amor que tú tienes hacia mí? Es un querer, un amor fraternal. Y Pedro se entristeció. Y vea lo que le dice. Señor, tú lo sabes todo. Versículo 17. Dice, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras,
Pedro ahí se doblega y dice, pues no puedo esconderme, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces lo más íntimo de mi corazón. Él conoce mi corazón, conoce tu corazón. Y hermanos, si usted se hace la pregunta o yo me hago la pregunta, ¿cuál es el amor que yo le tengo al Señor Jesucristo? ¿La palabra de arriba o la de abajo? Yo estaba pensando, digo, pues será la de abajo, ¿verdad? De mí al Señor. Ahora, yo no puedo saber, pero Él sí lo sabe, hermano. ¿De qué manera tú y yo amamos al Señor Jesucristo? ¿Cuál es el amor que le tenemos en realidad? Si es ese amor como el de arriba, que ese amor hacia Dios incondicional, dispuesto a dejarlo todo, el amor de Dios hacia nosotros es incondicional, de nosotros hacia el Señor dispuesto a dejarlo todo sin reservas. Señor, aquí está mi vida, por favor, obra, quita todo. Hermanos, seríamos muchísimo mejores cristianos. Amén. Muchísimos mejores cristianos. No estaríamos envidiándonos, no estaríamos peleando, no estaríamos celándonos, no habría celos, porque mi vida está rendida al Señor. Y mi esperanza totalmente está puesta en los cielos, como dice en Colosenses capítulo 3, dice que nuestra mirada esté puesta allá en lo celestial. ¿Necesitamos de lo terrenal? Sí, por supuesto, claro, necesitamos de lo terrenal, pero que nuestro corazón, hermano, esté puesto allá. ¿Se acuerdan que el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón? ¿Se acuerdan, hermanos, que la Escritura y el Señor Jesucristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura? Hermano, Dios es real. Dios es real. Amén. El Señor Jesucristo está aquí con nosotros y Él lo sabe todo. Amén. Y Él, hermano, responde a nuestra oración, especialmente, hermano, cuando uno está dispuesto a humillarse. Mire, estamos en un proceso. Estamos en el camino, entramos por la puerta es Cristo y luego empezamos a caminar en el camino, el cual es Cristo también. Ahí en ese camino el Señor va animando nuestras asperezas, como lo hizo con Pedro. Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Murió, hermanos, murió, fue crucificado. No está en la Biblia, pero escritos de historiadores, él murió crucificado con la cabeza para abajo. Y el Señor se lo dice a Pedro, lo vamos a leer más adelantito. Dice, tú antes hacías todo lo que querías, pero va a llegar el día que ya no vas a hacer lo que quieras. Nosotros, hermanos, mire, yo en mi juventud hacía todo lo que me daba la gana. Todo lo que me daba la gana. Pero entras a Cristo y queremos seguir. Es como cuando la persona se casa y quiere seguir viviendo la vida de solterito y la mujer le dice, no, espérate, ¿cómo? Empieza a jalarle las riendas. Y el hombre a la mujer, qué sé yo. Pero hay un cambio de vida. Y comienzan las luchas, comienzan las fricciones. Bueno, cuando venimos a Cristo, hermanos, le dimos nuestra vida a Cristo y el Señor Jesucristo tiene que estarnos jalando las riendas. Amén. Ya no vas a hacer lo que te da la gana, no, porque si pues, me diste tu vida, no es cierto que, hermanos, que la vida tuya, la vida mía fue comprada con la sangre de Cristo. Amén. Y si no queremos, hermanos, el Señor nos jala la rienda y si no queremos entender, va a tener que hacer algo más duro. Así es. Tiene que el Señor tratar de enseñarnos. Estamos en un proceso de enseñanza. Es un proceso de enseñanza. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al cielo. Amén. Entonces, en ese proceso de enseñanza, hermanos, es la santificación y el Señor nos va limando las asperezas. Y mire, hermanos, nosotros a veces cometemos el error de juzgar a alguien, una persona, decir, no, ese no es cristiano o no es cristiana. Eso no me corresponde a mí, ni a ti. Porque Dios sabe, mire, Pedro, si yo hubiera estado en ese grupo ahí con Pedro y los demás discípulos, hubiera dicho, no, este Pedrito, ¿verdad? Sí. No, este Pedro. Pero el Señor ya lo dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que Pedro iba a ir al cielo. Que Pedro estaba en las manos del Señor. El único que se iba a perder era Judas. Y a lo mejor Judas me hubiera engañado. A lo mejor Judas me hubiera envuelto con sus
hipocresía, sus falsedades, y le hubiera creído más a Judas que a Pedro. A veces, hermanos, andamos en esos errores o cometemos esos errores en la iglesia de que a condenar al que es cristiano y salvar al que no lo es. Ahora, no estoy diciendo que los echemos para afuera, no, estoy diciendo que a veces damos por salvo al que no lo es y al que es salvo lo damos por inconverso, porque cometió un error. Y a nosotros no nos toca juzgar a nadie, a nosotros nos corresponde predicar el evangelio, hermanos. Predicar el evangelio y ser de testimonio. El Señor Jesucristo en estos versículos le dice a Pedro 3 veces: apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Predica el evangelio. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Predica el evangelio. Y luego el Señor le dice: Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que no soy esa persona. Predica el evangelio. Predica el evangelio. Sé de testimonio. Esa es la parte bien importante que nos corresponde a nosotros, hermano. Predica el evangelio. Sé testimonio. Tenemos que ser de testimonio para aquellas personas perdidas. Ahora, si en la iglesia hay personas que si no son salvos, no nos corresponde a nosotros juzgarlos. Amén. Nuestra responsabilidad es serles de buen testimonio a esas personas. Y si todos son salvos, pues ya no nos juzguemos más los unos a los otros, hermano. Porque Dios no nos ha puesto para estarnos juzgando los unos a los otros, sino para apoyarnos en oración, para ayudarnos, para servirle juntos, unidos al Señor, y para juntos, unidos, glorificar, exaltar el nombre de Cristo. Amén. Como iglesia que somos. En estos 3 versículos, hermanos, que leímos aquí del capítulo 21, el Señor le dice: pastorea mis ovejas, alimenta mis ovejas. Nunca lo rechazó, nunca dijo: Pedro, qué bárbaro, estás perdido. ¿Estás mal, Pedro? No, le dice: alimenta mis ovejas. Pero va a haber un proceso en tu vida que eso te va a servir para bien. Vea lo que dice el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Yo no sé, hermanos, qué vaya a ser de mi vida en el futuro, qué tanto más voy a durar, no sé, no mucho, algunos años, no lo sé, tal vez no, tal vez días, tal vez meses, no lo sé. Pero lo más importante, hermano, que sea el Señor que está guiando mi vida y que yo no sea rebelde, que no sea rebelde, que sea dócil a la voz de Dios, a la mano de Dios, a la palabra de Dios, dócil. Señor, porque hermanos, como humanos tenemos esta carne, nuestra humanidad es querer seguir haciendo lo que nosotros queremos, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, alimentando mi orgullo, el ego, la vanidad. Hermanos, si yo quiero alimentar mi orgullo, mi vanidad y el ego, Dios va a tener que tratar duramente conmigo. O contigo, o con quien sea, si eres hijo de Dios, si eres una hija de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero si soy dócil, digo: Señor, aquí está mi vida, hágase conmigo como tú quieras. Mira, el Señor, tranquilamente vamos a caminar de la mano con el Señor Jesucristo. Tranquilamente. Y hay paz, hay gozo, hay paciencia, hay amor, hay unanimidad entre hermanos. Y vas a vivir una vida más feliz, más dichosa, más gozoso. Porque en Cristo las cosas son mucho mejor, hermanos. Amén. En Cristo todo es muchísimo mejor. Veamos el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Veamos lo que dice
verso 6, dice el Señor Jesucristo hablando, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ve aquí, han guardado tu palabra. No todos, Judas no, pero los otros han guardado tu palabra. O sea, la han creído han creído que tú me enviaste. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos han creído en el Padre, han creído en mí, que yo soy el Mesías, el profeta que fue prometido por Moisés. Me han aceptado. Versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ese es el punto principal, hermanos. Ese es el punto principal. Creer que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el que puede transformar mi vida y Él es el que va a meterme al cielo. O sea, si yo estoy en Cristo, yo he creído en Cristo, tengo la plena seguridad que voy al cielo, hermano, ¿para qué hacerme duro? ¿Para qué tener que buscar que Dios me esté disciplinando? Que Dios me esté dando duro. ¿Por qué mejor no tratar de ser suave, de ser noble, de no estar dando motivo para que Dios me discipline? O sea, ¿a quién le gusta la disciplina? No nos gusta. Niños, ¿les gusta la disciplina? No, a nosotros tampoco. Y miren, los niños dicen: no, pues mi papi me disciplina, mi mami me disciplina. No, si a nosotros también, nosotros tenemos un papi y es mayor que tu papi. Amén. Ese papi es el todopoderoso Dios, no lo vemos, pero es el creador de todo el universo. Y este papi, si nosotros somos desobedientitos, Él tiene que disciplinarnos. ¿Para qué buscamos disciplina? Mire, cuando éramos niños, ¿nos gustaba la disciplina? No nos gustaba la disciplina. Pues ¿para qué buscamos disciplina ahora? No. Qué mejor vivir para el Señor. Veamos el versículo 12. Esta situación de Judas no me gusta porque me da tristeza, me da tanta tristeza con él, pero pues no podemos hacer nada. El Señor Jesucristo lo amó hasta el último momento. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Ve? ¿Nota usted que ninguno de ellos? Pedro, ahí está Pedro incluido. Pedro no se iba a perder tampoco. ¿Sino quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas, él escogió ser esa persona y pues se perdió. No tenía que haberlo hecho él, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Y él escogió, dijo: yo lo hago. Ah, caray. Triste situación, pero así fue. Ahora, volvamos al capítulo 21, hermanos, por favor. En el versículo 20, dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, todavía Pedro, ¿verdad? No como que, o sea, no le caía, como dicen algunos, no le caía el 20, todavía no le caía la peseta todavía. ¿Y qué de este? O sea, todavía Pedro con esa humanidad, con ese orgullo, o sea, queriendo ser el número uno. Vea lo que le dice Jesucristo, el verso 22. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Tú no te metas en eso. Tú sígueme tú. ¿Vemos ahí eso, hermanos? Amén. ¿Es regaño del Señor? Sí. No te metas en eso. ¿Qué a ti? Si yo quiero que Él se quede, que Él sea lo que sea, eso no te corresponde a ti. Tú haz la parte tuya. Amén. Tú haz tu parte. ¿Cuál es tu parte? Bueno, pues ya se lo había dicho y es la parte de todos. Confiesa a Cristo, da buen testimonio con los de afuera, para que la gente conozca que Cristo vive en ti, para que la gente conozca a Cristo, para que la gente se salve. El mundo se está perdiendo.
Nosotros necesitamos dar buen testimonio. ¿Qué a ti si aquel es cristiano o no es cristiano? ¿Qué a ti si aquel es salvo? ¿Qué a ti si aquel tiene más dinero? ¿Qué a ti si aquel hizo aquello, hizo lo otro? ¿Qué a ti? Tú sigue a Cristo. Tú sigue a Cristo. O sea, hermano, el diablo quiere mantenernos entretenidos en problemas, en pleitos, en envidias, en celos, en estar viendo que aquel tiene, que yo no tengo, que aquel tiene esto, yo no lo tengo, y aquel sí lo tiene, y bueno, todas esas cosas, como si todo eso fuera a ser eterno. Lo único eterno es el reino de los cielos, hermanos. La palabra del Señor dice, hermanos, que nosotros, los que estamos en Cristo, seremos eternos allá en su reino. Todo esto va a terminar, todo esto se va a acabar, todo esto es pasajero. ¿Es pasajero o no es pasajero? Este planeta Tierra es pasajero. Va a salir huyendo de la presencia de Dios en aquel día del juicio del trono blanco. ¡Pum! Se va a desaparecer, va a ser lanzado quién sabe dónde. Y entonces va a iniciarse ese juicio del trono blanco donde todas aquellas personas que rechazaron a Cristo van a ser juzgados ahí. Ahí estaremos nosotros con Cristo. Eso es eterno. Y luego de ahí pasaremos a la Nueva Jerusalén a vivir por toda la eternidad. ¿Qué es lo que vamos a tener allá en la Nueva Jerusalén? ¿Qué es lo que Dios nos va a dar? Los galardones que hayamos ganado aquí en la tierra. Porque los galardones se ganan, la salvación no, pero los galardones sí se ganan. Amén. ¿Cómo se ganan? Con tu testimonio, con confesar a Cristo con tu boca. Que otras personas conozcan a Cristo por tu testimonio, por lo que tú les has compartido. Eso será lo que Dios nos va a dar allá en el cielo. Esto se va a acabar. Estaba viendo rápidamente, hermanos, para terminar. Cantinflas, ¿cuántos de ustedes conocieron o escucharon o vieron alguna vez alguna película de Cantinflas? Cantinflas, muy famoso, que se hizo muy rico. Ese hombre, hermano, dejó puros problemas. Una maldición horrible, hermanos, a toda su familia. Y si no me creen, búsquelo, dése cuenta. Y no lo anduve buscando, pero apareció ahí un video, un testimonio que la maldición que cayó en toda la familia de Cantinflas. Pero en su momento, wow, era don Cantinflas. Y probablemente el hijo o los hijos, o lo que haya sido, wow, era don fulano. Ya se murió, y si murió sin Cristo se fue al infierno. Todas sus propiedades fueron puros pleitos, lo que haya tenido. Y no solo eso, una terrible maldición quedó en toda la familia. Toda la familia, una maldición horrible. ¿Por qué? Porque dejaron a un lado al Señor Jesucristo. Poniendo su mirada en las cosas pasajeras, en las cosas materiales. ¿Las necesitamos? Sí, las necesitamos. Yo necesito de las cosas materiales, todos necesitamos. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios, hermanos, es real. Dios nos ama, Dios te ama. Y date cuenta que estamos en esta vida en un proceso. Estamos en un proceso. Y si nosotros somos un poquito duros, el Señor tiene que pasar la lima más difícil, más dura. El limatón va a ser más duro. Así de que Dios nos ayude a ser nobles, sensibles y obedientes al Señor. Padre, gracias, Señor, le damos por su amor, por su misericordia. Perdónenos, Señor, porque no le amamos. Yo no le amo, Señor, como usted me ama a mí. Yo lo único que diría, Señor, tú lo sabes todo. Yo no sé qué tipo de amor yo tengo hacia usted, Señor. Usted sí lo sabe, yo no. Yo lo único que diría, si usted me preguntara a mí que si yo le amo, yo diría, Señor, tú lo sabes, Padre. Tú sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Aunque yo diga que sí le amo, pero yo no sé qué tan
profundo sea mi amor hacia usted, porque puedo decir, wow, estoy dispuesto a dar mi vida, como dijo Pedro, pero a lo mejor a la hora de que se ofrezca salgo corriendo. Señor, perdónanos, Señor, por nuestras flaquezas, nuestras debilidades, por las cosas que hacemos que no debemos de hacer, y ayúdenos, oh Dios, a poder vivir para usted, Señor. Que, Señor, esta Biblia, esta palabra, Señor, sea muy importante en nuestra vida y que estemos siempre dispuestos a estarla leyendo, escudriñándola. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.